o si se decide ir a montaje con todas las cámaras grabadas sin haber mezclado previamente, debido a una serie de cuestiones técnicas y también debido un poco a la política de las productoras. Hay productoras que les gusta separar las funciones de director-realizador, sin embargo hay otras productoras que no suelen separar las funciones de director-realizador. Lo cual quiere decir que a veces en algunas series existe un director y existe un realizador contratado, dos personas diferentes con funciones diferentes, que evidentemente muchas veces comparten criterios artísticos porque están y tienen que respirar juntos, por decirlo de alguna forma, porque estamos hablando de cuestiones artísticas que son muy difíciles de departamentar y de establecer fronteras rígidas. Y mientras en otras series veréis, si atendéis a los títulos de crédito, que si sois del 0,5% de la población, los títulos de crédito, veréis cómo en algunas series no figura ni por delante del capítulo ni por detrás del capítulo, no figura un realizador firmando. ¿Por qué es esto? Yo siempre intento resumir en mis clases que las funciones del director de cine y del realizador de cine, que he quedado ya en que es lo mismo, son tres grandes áreas. Uno es la puesta en escena. Para el que no tenga muy claro el concepto, todavía puesta en escena, que es un término que viene del mundo del teatro, etcétera, puesta en escena es llevar el guión a una dimensión 3D, por decirlo de alguna forma, es decir, crear el espacio, crear las acciones, ver cómo van a estar relacionadas esas acciones con el espacio, los movimientos de los actores. Lo más parecido, y por eso seguimos empleando el término teatral, lo más parecido a poner en escena un libreto teatral sobre un escenario, ¿no? Evidentemente con las diferencias que tenemos que estar pensando, que lo vamos a hacer para 3 cámaras, que lo vamos a hacer para 2 cámaras, o que lo vamos a hacer para una steady secuencia, pero al fin y al cabo, como concepto intelectual, es lo mismo, poner en escena. La puesta en escena, por lo tanto, sería la primer gran área del director. La segunda gran área del director sería la dirección de actores, ¿vale? Esto lo tenemos también todos muy claro, yo creo, y sabemos en qué consiste. En dirigir a los actores, llevarles hacia donde tú quieres que ellos entiendan la secuencia, porque muchas veces descubres en la lectura de guión que el actor puede entender la secuencia de una forma diferente, con lo cual tú tienes que hacerte explicar al actor qué entiendes, qué quieres de la secuencia, qué quieres de él en la secuencia, en qué intenciones tiene que trabajar, con qué tonos tiene que trabajar, cómo ves la relación interna y el universo interno que se genera dentro de cada secuencia entre los personajes que comparten la secuencia. Todo eso y mucho más, que es un mundo muy difícil y sobre el que hay muy poco escrito y sobre el que sobre todo existe su librillo, por decirlo de alguna forma, es la dirección de actores. Y tercera gran área del director de cine, no sé si esto se hace bien, no sé si me escucháis bien, la tercera gran área del director de cine sería la planificación, o, de una forma un poco más rimbombante, el lenguaje audiovisual. Pero bueno, que traducido a efectos del día a día en un rodaje es la planificación. Esas tres grandes áreas en cine lo puede digamos que asumir la misma persona, que es el director. Todas las decisiones, todas las preguntas, los cientos de preguntas y de dudas a los que tiene que enfrentarse un director de cine a lo largo de un día de rodaje o de preproducción, se pueden al final resumir en las tres grandes áreas que os he dicho, ¿no? Vendrá el director de fotografía y le hará preguntas, vendrá estilismo y le hará preguntas, vendrán los actores y le harán preguntas, vendrá un ayudante de dirección y le hará preguntas. Todas estas cosas, al final, de todas las preguntas que tiene que resolver o dudas a las que tiene que enfrentar un director, al final, si hiciéramos un esfuerzo por empaquetarlas en temas, podemos resumir en estas tres grandes áreas. ¿Qué quiere esto decir? Que en cine, debido a los tiempos y debido al presupuesto, que como no hace falta explicar, son mucho más elevados que en televisión minuto, por decirlo de alguna forma, debido a los tiempos que tiene un director de cine para trabajar un largometraje, vamos a suponer, un director de cine para
creía que había apagado el móvil. Un director de cine tiene habitualmente en 6 y 8 semanas en este país, en otros países es diferente y si miramos Hollywood será diferente, tiene entre 6 y 8 semanas para rodar un largometraje. Al final van a ser pues 90 minutos, 100 minutos, 110 minutos, depende del largometraje, ¿no? Estoy hablando del cine español medio, no estoy hablando de Amenábar, no estoy hablando del Laberinto del Fauno, no estoy hablando de Triste, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando del cine español medio, tiene entre 6 y 8 semanas para rodar para hacer un largometraje. Lo cual quiere decir que al final el número de páginas con el que tiene que enfrentarse un director al cabo del día en cine es muy inferior al número de páginas de guión con las que nos enfrentamos un director de series de televisión. El número de minutos válido, los minutos válidos del día de rodaje, de lo que al final, después de montado, postproducido, etcétera, queda visible para el espectador, esos minutos válidos son menos que se le exige al director de cine por jornada de rodaje que los que se le exige al director de televisión. Habitualmente, para que nos hagamos un ejemplo, aunque la serie tiene unos tiempos diferentes, absolutamente variables, pero como media podríamos estar diciendo que hoy una serie de prime time, es decir, emisión semanal, capítulos de 60, 70 minutos, bueno, los que para tienen un poco más de suerte porque le piden 50, capítulos, por lo tanto, de 50, 60, 70 minutos, se vienen hoy en día como media haciendo en unos 8, 9, 10 días de rodaje. No sé ahora exactamente cuestión de sexo, estáis en 7 y medio porque tenéis que hacer 50 minutos. Física o química, por ejemplo, que tiene que entregar 70 minutos a la cadena por capítulo, tenemos 10 días de rodaje. Con lo cual, si echamos unas cuentas, unas divisiones más o menos, nos va a salir que en una serie tenemos que trabajar unos 6 minutos válidos al día, 7 minutos válidos al día, aproximadamente, ¿eh? Con las grandes diferencias que en plató habitualmente somos capaces de producir más rápido y en exteriores somos capaces de producir más lentos, por unas cuestiones que luego Sergio podrá explicar, pero bueno, que evidentemente te enfrentas en exteriores a una serie de dificultades diarias nuevas a las que en plató no te enfrentas, porque en plató todos los días son los mismos decorados, luz prácticamente la misma, el equipo se conoce las trampas de plató, el equipo sabe incluso ya dónde las cámaras a priori se colocan porque habitualmente es la forma de resolver las secuencias. Por lo tanto, en plató sí somos capaces de producir una media un poco superior de páginas y de minutos al día, y en exteriores siempre nos enfrentamos con un número de páginas y, por lo tanto, de minutos válidos un poco inferior al día. Esto quiere decir que el director televisivo, muchas veces el director de series de televisión, que no tiene nada que ver con el director de un programa de géneros, de reality, de concursos, de informativos, de magazine, etcétera, de una retransmisión deportiva, no tiene nada que ver con eso. El director de series de televisión, muchas veces por la vorágine de la producción, por la vorágine del tiempo, a la velocidad a la que tenemos que trabajar, tiene que delegar una de esas 3 áreas, en este caso la planificación, a otra persona. Y el concepto delegar es importante que lo consideréis. No es que lo entregue completamente el concepto de la planificación a un realizador, pero delega la planificación para que haya una persona que planifique, mientras él seguramente va a estar trabajando, por ejemplo, hablando más con los actores, hablando más sobre la puesta en escena en general, contando la secuencia con los actores. Mientras él está dedicándose, el director televisivo, más a las áreas de la puesta en escena y de la dirección de actores, el realizador, cuando lo hay, se dedica a la planificación. Es una delegación porque, al fin y al cabo, ese director, podríamos decir, que tiene la decisión final, o el final cut, como se dice hoy mucho